Comienza el drama de los padres de familia con la compra de los textos escolares. Antes, recuerdan ustedes, el libro que usaba el hermano mayor, lo usaba el menor y así sucesivamente, y si no, hasta los amigos se prestaban. Ahora eso ya no es posible, porque los libros son desechables. Son hechos para que se escriban en el libro y con lapicero, de tal manera que queden inhabilitados luego del primer uso. Veamos este reportaje. En estos últimos días se ha iniciado lo que se podría llamar uno de los procesos más cotidianos en la vida de los padres de familia, la matrícula escolar, aquel proceso donde el que no cae resbala. Donde los padres se ven sentenciados a recibir aquel documento que trae graves secuelas, como son gastos de uniformes, calzados, medias, cuadernos, movilidad, loncheras, etcétera, 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 que puede significar las grilletas de la deuda que crecerá con el tiempo, vía intereses. La deuda brava se inicia cuando tienen entre sus manos la lista de útiles. Lista donde el asombro se convierte en pánico cuando se llega a los textos escolares. Ni pensar en el libro del hermano mayor, porque estamos en otras épocas. Los maestros piden ediciones del año. Aquellos textos que en la época en que nuestros padres estudiaban pasaban de Pepito a Luchito y ahora pasan de Pepito al Tachito. Pero ¿por qué en la actualidad el texto escolar se ha vuelto desechable? Y de remate, ahora le llaman cuadernos de trabajo y le ponen espacios para rellenar y después a la basura. Si usted revisa un libro de tercero de secundaria, por ejemplo, de cualquier editorial de las que se difunden aquí en Lima, los libros ya son libros mucho más contundentes, con mucho más información. Y no hay necesidad de que el niño reproduzca muchas preguntas en un cuaderno, sino que trabaja sobre el libro de texto mismo. Ese libro efectivamente al año siguiente tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque ya sirvió de herramienta de trabajo para ese niño, ¿no? Y él es el responsable de todo lo que en ese libro se ha producido. Pues todo este problema se inició en el año 96, a iniciativa del congresista Treyes. Se promulgó el decreto legislativo 882, que permite el libre mercado con respecto a los textos y a los uniformes, dándole sentencia de muerte anual a cada libro. Se suma a este problema el hecho que al alumno se le encasilla en el texto, cerrando opciones tan abiertas como la biblioteca escolar. Cada colegio tiene una propuesta educativa, tiene un perfil del alumno donde quiere llegar. Entonces, los textos escolares tienen que acompañar al maestro a conseguir ese perfil de alumno que se quiere. Desafortunadamente, muchos centros educativos se abren sin contar con una biblioteca escolar básica. Y esa ausencia definitivamente pues tiene una incidencia negativa en el proceso educativo. Pero como alternativa existen centros educativos donde al alumno se le entrega una guía con los temas a desarrollar. No se le solicita en ningún momento un texto. Esto lo incentiva a investigar desde pequeño, no encasillándolo en un libro, permitiéndole el uso de la biblioteca escolar. Que pueda investigar de diferentes fuentes, ¿no? De diferentes fuentes de todas maneras. Nos parece que eso es mucho más rico. Poder dar a los alumnos la posibilidad, ¿no? de investigar buscando distintas formas, ¿no? Acceder a diferentes libros de consulta, separatas, o sea, intentar hacer eso a lo mejor de una manera gradual, pero no quedarnos únicamente con el texto único, ¿no? Yo no estoy a favor del texto único. A raíz de que el texto escolar se haya vuelto desechable, muchos padres de familia sospechan que existen negocios ocultos entre los colegios y las editoriales, aunque los colegios niegan tal versión y consideran al texto único como muy importante. El texto escolar es una herramienta importante y creo que hasta ahora irreemplazable. Un amarre del colegio con los editoriales en realidad es bien relativo, porque si partimos del punto en que los textos escolares los escogen los docentes. Para deslindar estas sospechas, con cámara oculta, conversamos con una promotora de una editorial conocida, dándonos con la sorpresa de que aquí todos salen ganando. ¿Cuánto es el descuento del precio normal? Si me tenés posible una ganancia y compra
Imagínense cuánto ganan los colegios por las cantidades de libros que solicitan y que ellos mismos venden. No hay duda que la educación en el Perú es un gran negocio. Entre tanto, las autoridades se hacen de la vista gorda cuando se habla de este problema, con el pretexto de libre mercado. Mientras los padres siguen esperando resignados la lista de sus libros desechables. Bueno, luego de una pausa vamos a regresar con una interesante entrevista a la congresista Gloria Helfer y el señor Hugo Díaz de Foro Educativo. Una vez y luego ni siquiera pueden ser usados por sus hijos menores. Damos la bienvenida a nuestros invitados, a la congresista Gloria Helfer y al señor Hugo Díaz del Foro Educativo. Congresista, ¿es posible que estas cosas se den en nombre del libre mercado? No. Mire, aquí hay una deformación. Es cierto que está muy mal que se quiera aplicar las leyes del mercado a la educación. Acá vemos que no funciona. No es solamente que digan, bueno, si los padres quieren, entonces matriculan al niño del colegio. Si no les conviene, que se lo lleven, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mercado. Esas son las condiciones que están actualmente vigentes, ¿no? La única obligación del colegio es informar cuáles son las condiciones para la matrícula y los textos escolares. Si no está de acuerdo, llévese a su hijo a otro lado. ¿Eso se puede hacer en educación? ¿Y qué pasa con la autoestima del niño cuando el padre, por problemas que tiene, no puede solventar? No es solamente la matrícula, sino pagar libros tan caros, 300, 400 soles, 70 soles cada uno de estos libros. ¿Y la cuota de inscripción en otro colegio? Así es, no es solamente cuota de inscripción, es un niño que lo sacas de ese colegio al tercer año para pasarlo a otro solamente porque el mercado lo permite. Entonces ahí ha habido una concepción que se ha manejado todos estos años y que sencillamente no funciona y que va en desmedro del aprendizaje, porque le quita posibilidades al niño de poder tener una biblioteca de aula, de tener diversidad, de poder desarrollarse de otra manera cuando la finalidad es educativa, de aprendizaje, de superación, y no solamente el comercio para que algunos ganen. Estos son los libros que se están usando a todo color, pero para ser llenados y marcados. Y lo curioso es que los profesores se encargan de poner con lapicero las calificaciones y las correcciones del caso. Los libros quedan inutilizados. Esto no se hacía antes, señor Díaz, y recordamos que los libros podían servir de una generación a otra de los hermanos, por ejemplo. Técnicamente, ¿qué es lo recomendable? Mire, primero partamos de una cosa. Hay estudios del Banco Mundial que señalan que el texto escolar es el segundo factor más importante en el aprendizaje de los chicos. Por tanto, hay una necesidad de texto escolar. Frente a eso, hay estudios que se han hecho en el Perú, donde participó el Banco Mundial, la UNESCO, que señala también que el texto escolar peruano es el más caro de América Latina. Hay razones que justifican eso. Y una de las razones que justifica eso es que el Ministerio de Educación cambia programas de estudio cada año, o por lo menos muy rápidamente, y entonces los prototipos que forman parte, digamos, de la inversión que hace una editorial para construir un texto resultan muy caros, ¿no? Por otro lado, hay un problema con la ley del libro, en donde las editoriales tienen que pagar un 18% del IGB a las imprentas que editan los libros. Si una editorial trae un libro de Colombia o de cualquier otro país andino, no paga IGB y por tanto el texto resulta mucho más barato que hacerlo aquí. Ahora, en las listas de útiles escolares que se están dando este año y que se dan todos los años, les dicen a los padres de familia, por ejemplo, libro de matemáticas, edición tal, edición 2001. Es decir, si uno tiene la edición 2000, ya no vale. Todos los años, es decir, la ciencia cambia tanto que todos los años tenemos que cambiar de textos. Es justamente porque cambian los planes de estudio. No, pero además hay una cuestión de la concepción. Es decir, si yo tengo una concepción en la cual el conocimiento es acumulativo, y yo puedo tener una buena biblioteca de aula y puedo tener separado del libro un material complementario que es un cuaderno de trabajo o los cuadernos tradicionales, entonces yo complemento lo que tiene
un material de apoyo permanente que puede ser el texto que se llama y una biblioteca de aula que me da la gama. ¿Hay que cambiar las reglas? Hay que cambiar la concepción que se ha estado Los manejando padres de familia no están protegidos frente a esto. No están, digamos, están protegidos por Indecopi, se supone. ¿Pero por qué? Porque se supone que es mercado. Yo no estoy de acuerdo con eso. He peleado durante muchos años y ahora que se entienda que no es solamente por escuela pública, donde se han hecho barbaridades. No voy a mencionarlo porque me gusta tener pruebas, pero nosotros, así como se dice y se decía, y ahora tenemos videos que los prueban, que ha habido ahí una manipulación en el ministerio para el uso de los ¿cómo? Los recursos. Los recursos para lo grueso que gastaba el ministerio. Bueno, y además en estamos escolares. viendo de que algunas editoriales les ofrecen hasta un 30% de utilidades para los colegios que decidan por un libro determinado. Pero no es solamente ese el problema. El problema, para mí, como educadora, es cómo hago yo para tener la mejor forma de que sí aprendan. ¿Y cómo hago yo para diversificar y que no sea solamente un texto único? Yo no estoy con el texto único, ¿verdad? Y más bien que se desarrollen capacidades locales y la producción regional. ¿Y el país acaso solamente en realidad el tema es sumamente Lima? interesante. Nosotros nos comprometemos ya en la medida de que vaya desarrollándose el proceso de matrículas a insistir en este problema. Yo les agradezco profundamente esta participación tan valiosa y esperamos que nuestras autoridades tomen nota sobre este tema.